El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraba con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu, ven.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Hermanos, muy buenos días para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta liturgia que estamos celebrando en este día, esta fiesta de la presentación del Señor, una fiesta muy importante que evidentemente va muy ligada a la celebración de la Navidad. ¿De acuerdo? Queda este último eco gozoso de aquel acontecimiento que nos reunía para celebrar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en la humildad de nuestra carne. ¿Vale? Muy bien. ¿Por dónde vamos a empezar para hacer esta reflexión del día de hoy? Vamos a empezar por una idea que intenta transmitirnos el libro de Malaquías, de la primera lectura que hemos hecho en el día de hoy. En este libro, en esta profecía de Malaquías, después de plantear que hay quien viene a preparar el camino del Señor, ya sabéis que en este texto de Malaquías hace referencia fundamentalmente a la venida de ¿quién? A la venida del Bautista, ¿no? Que es el que prepara el camino del pueblo de Dios para recibir y acoger la luz, ¿no?, que le va a ser manifestada. ¿De acuerdo? Ya sabéis que Juan el Bautista en su momento, para preparar el camino del Señor, anunció y proclamó un bautismo. ¿De acuerdo? Un bautismo que significaba para todos y cada uno de nosotros la purificación de nuestros pecados, ¿no?, a través, evidentemente, de ese signo bautismal por el cual las personas conscientes, ¿no?, de su debilidad pasaban por las aguas del Jordán para que a través del signo del agua fueran purificados de sus inmundicias, ¿no?, de todo aquello que aparta el corazón del hombre de Dios. ¿De acuerdo? Ya sabéis que Cristo, a través de ese signo de Juan, va a inaugurar una nueva economía de la salvación y nos va a ofrecer la participación de los bienes divinos a través del nuevo bautismo, por el cual recibimos el Espíritu Santo y por el cual, de algún modo, vamos transformados interiormente por la fuerza de esa gracia para que la luz de Cristo realmente, ¿no?, ilumine nuestra vida y podamos alcanzar nuestro destino definitivo, que es el cielo. Y ese es el gran anhelo que hay en nuestro corazón. Dice el libro de Malaquías: de repente aparecerá en el santuario aquel a quien vosotros buscáis. Aquel a quien vosotros buscáis. ¿Qué es lo que busca realmente el corazón del hombre? Hay una frase lapidaria del cardenal John Henry Newman, San John Henry Newman, inglés, anglosajón, donde llega a decir en una homilía algo que desconcertó muchísimo a sus oyentes: el hombre que va a un prostíbulo, en el fondo lo que busca es a Dios. ¿Y qué fue lo que quiso decir John Henry Newman cuando dijo esto? Que en el fondo, el anhelo más profundo que hay en el corazón, lo que realmente busca el corazón es a Dios. Y sin embargo, esa búsqueda a veces se desorienta y se llena de muchísima oscuridad y pretendemos en algún momento, ¿no?, que algunas cosas de este mundo intenten dar respuesta a lo que necesita y quiere realmente el corazón. Pero en el fondo del corazón hay una nostalgia. Hemos sido creados de Dios y para Dios. Y ya lo decía el gran San Agustín: el corazón del hombre nunca encontrará descanso y sosiego hasta que no se encuentre con Dios. Entonces estoy al frente de buscadores de Dios, aunque no seáis plenamente conscientes. Porque cuando buscáis gozo, satisfacción, ¿me explico? Estáis buscando a Dios sin saberlo, sin muchas veces ser tan plenamente conscientes de ello. En todos los vicios, ojo, en todos los vicios se manifiesta esa búsqueda, porque nosotros en algún momento, cuando nos atamos y nos esclavizamos a los vicios, en el fondo nos estamos endiosándolos. Estamos endiosándolos. Pretendemos y queremos que esas satisfacciones sean permanentes y eternas. Y solo hay algo que puede darnos esa satisfacción, y eso es Dios, porque estamos llamados a ser partícipes de la gloria de Dios.
de la gloria de Dios. ¿Sois conscientes de ello? Sí. ¿Sois conscientes realmente de que en el fondo todas las aspiraciones más profundas, todo lo que pretendemos a todos los niveles, lo que conquistamos, lo que realizamos, en el fondo muestran lo que busca el corazón? Somos buscadores de Dios, somos nostálgicos de Dios. Nostálgicos de Dios. Por esa razón, creo que de algún modo es muy significativa la celebración del día de hoy. ¿Y por qué? Porque si aquí creo que también hay otra idea que va unida a esta, y es que nosotros somos muy malos, estamos muy desorientados en esa búsqueda. ¿De acuerdo? Hay gente que es muy despistada. ¿Me explico? No sé, cuando nos vamos a algún sitio, hay gente que es muy despistada, no sabe dónde está. Hay quien tiene que hacer un curso para recordar dónde dejó el coche. ¿Me explico? Porque a veces se despista. Pues en la realidad del mundo, todos estamos muy desorientados. Se nos presenta delante de nosotros una nube muy oscura, tenebrosa, densa, que nos impide reconocer realmente lo que busca el corazón. Y eso es el pecado. Esa es la debilidad, la fragilidad que hace parte también de la experiencia de nuestra propia vida. Por eso muchas veces en algún momento no logramos satisfacer lo que busca el corazón. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que por nosotros mismos lo más probable es que nos encontremos en esa búsqueda con la oscuridad y con las tinieblas. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Sí estáis de acuerdo? Que en ese aspecto nosotros, por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia forma de entender las cosas, es muy probable que nos desorientemos en la búsqueda de lo que realmente le ofrece felicidad al corazón del hombre. Ahí nos perdemos, ahí nos hacemos esclavos, ¿de acuerdo? Dios, que es realmente el fin al cual se mueve el corazón del hombre, Dios no se queda esperando de que lo resolvamos nosotros. ¿Me explico? Que se apañen. No. Dios no dice eso. ¿Qué es lo que hace Dios? En una expresión máxima de justicia, desde la justicia de Dios y en conformidad a la necesidad del corazón del hombre, que se muestra incapaz de encontrar el camino hacia la luz, hacia la plenitud, hacia la eternidad y hacia la gloria, ¿qué hace Dios? En un acto de condescendencia y de amor infinito, se acerca a nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino. ¿Qué tipo de Dios tenemos? ¿Qué tipo de Dios tenemos? Un Dios de misericordia, de amor, de compasión. Al vernos débiles, frágiles, sin méritos propios, vino a este mundo, se abajó a la humildad de nuestra carne. Es lo que hemos celebrado en la Navidad. No me digáis que ya se os olvidó. No se os ha olvidado. Sobre todo los que estáis en plan ya bikini para el verano, ¿no? Después de las Navidades, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es importante que recordemos los misterios de la fe para que en algún momento le demos sentido a la celebración de la Navidad. Dios se ha acercado a ti. Fijaos en lo que dice hoy la carta a los Hebreos. Qué maravilloso lo que nos dice la carta a los Hebreos. Dios quiso hacerse uno como nosotros, compartió la humildad de nuestra carne, se hizo uno como nosotros. No lo hizo con los ángeles, sino con los hijos de Abraham, con nosotros que teníamos necesidad de experimentar, ¿no? Cómo encontrarnos con lo que busca realmente el corazón. ¿Qué fue lo que hizo Cristo al asumir la humildad de nuestra carne, al hacerse uno como nosotros? No solamente entendernos y comprender el alcance de nuestra debilidad, sino al mismo tiempo señalarnos un camino. Señalarnos un camino. Él mismo experimentó todas las luchas, todas las pruebas, todas las dificultades a las que estamos sometidos para que nosotros encontremos en Cristo cómo vencer en esas tentaciones. Él experimentó el consuelo de su Padre para transmitirnos a cada uno de nosotros el consuelo de Dios. Cristo es la clave para que podamos entender desde nuestra humanidad cuál es el camino que tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Y es verdad
Que cuando se manifiesta Cristo, lo que pretende y quiere ante todo es lo que dice hoy el texto de Malaquías. ¿Quién se mantendrá en pie el día de su venida? Dice, hombre, es evidente que de alguna manera lo que quiere decir es que si de algún modo tenemos un encuentro con Cristo, no vamos a presentarnos ante Él, con orgullo y prepotencia. ¿Qué haces aquí? No. Es que tú me necesitas. ¿Qué va? Yo puedo solo. No. ¿Cómo te tienes que manifestar delante de Dios? Humilde, ante el reconocimiento de la necesidad que tiene tu corazón de purificación. Y el concepto de purificación no es negativo. Hay muchas personas que se acercan y me dicen, Padre, me están purificando. No, a ver, la purificación no es negativa en sí, desde el aspecto de la fe, ¿de acuerdo? La purificación tiene un sentido muy positivo. Cuando hoy el libro de Malaquías nos dice que el Señor viene como lejía para el batanero, bueno, sería más o menos como el lavandero, ¿no? Algo así, ¿no? Como lejía para el lavandero, para el batanero, como fuego para el fundidor, tenemos que entenderlo como algo extraordinario. Si tú de algún modo coges tu ropa blanca, no la de color, por Dios santo. Si coges tú la ropa blanca, que eso nos ha pasado aquí, ¿no? Por supuestísimo, ¿no? Que si tú coges tu ropa blanca y le echas lejía, ¿de acuerdo? Si le echas lejía, ¿qué es lo que pretendes y quieres? Que cuando tú cojas esa prenda, ¿cómo se vea? Limpia, nueva, resplandeciente. Eso es lo que tú esperas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el fuego del fundidor? El fundidor pone al fuego el metal para que el metal se acrisole. ¿Qué significa eso? Para que las impurezas se vayan, se purifiquen. Es lo que se hace con el oro. Se acrisola para que adquiera mayor valor. Se aquilata. ¿Qué quiere decir? Cobra muchos más quilates. Ya sabéis que los quilates son los que marcan la pureza del oro. Pues es exactamente lo que quiere el Señor con nosotros. Nos ve en esa situación y nos purifica para que saquemos lo mejor de nosotros. Gloria a Dios, ¿no? Nos purifica para sacar lo mejor de nosotros. Es necesario ese proceso de purificación. ¿Por qué? Porque la cabra tira al monte. Porque todos los que estamos aquí somos duros de cerviz, ¿de acuerdo? El Señor es consciente de eso. ¿Y por qué es consciente? Porque conoce nuestra debilidad, porque se asoció a nuestra humanidad. No hay nada que el Señor no entienda de lo que tú puedes vivir en cualquier circunstancia que estés viviendo, ¿de acuerdo? Se ha dicho que cuando en algún momento perdemos de vista la luz de Cristo en nuestra vida, las consecuencias de todo eso nos llevan evidentemente pues, a una sensación de oscuridad y de tiniebla. Si en ese aspecto cada uno de nosotros se examina y se pregunta ¿por qué tengo desolación, desesperanza, tristeza, desasosiego? ¿Por qué estoy como un poco como amargado, ¿no? Un poco amargado. ¿Qué es lo que te está pasando? No estás viendo claro el camino. Hay una resistencia dentro de tu corazón y te estás ahí, de alguna manera, metiendo en una oscuridad, en una tiniebla profunda de la cual muchas veces no se puede salir. En el horizonte de toda depresión, de toda enfermedad del alma, hay esa realidad, ¿de acuerdo? Porque no encontramos el camino hacia la luz, ¿de acuerdo? No la luz, pues es Cristo, evidentemente, ¿no? No encontramos el camino hacia la luz, ¿de acuerdo? ¿La clave quién es? La clave es Cristo. Y Cristo sale a tu encuentro. Sale a tu encuentro. Se hace cercano a ti. Mirad, toda persona, y quiero que lo sepáis, toda persona tiene a Cristo delante. En cada momento y en cada circunstancia de la vida. La cuestión es si somos capaces de reconocerlo. Si somos capaces de reconocerlo. Para eso vamos a machacar el Evangelio del día de hoy, que es la clave fundamental, porque alguien podría decir, pues, Padre, yo quiero salir de toda oscuridad, de toda tiniebla. ¿Qué tengo que hacer para reconocer, como Simeón y como Ana, qué tengo que hacer para reconocer que Cristo se ha hecho presente en medio de nosotros, que Cristo está presente en mi vida? ¿Cuál es la clave, Padre, para eso? ¿Sí lo digo o no? Claro, por supuesto, ¿no? Claro, pues síganlo, Padre, pues sí. Pues ¿cuál es la clave fundamental de todo esto? Vamos a analizar el Evangelio, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo de manera
¿Hasta aquí tenéis claro? El texto de Malaquías y la carta a los Hebreos están asociados. Fijaos que yo podría concluir, ¿no? Aunque el salmo que hemos escuchado es un salmo, ¿no?, que manifiesta la entrada triunfante de Cristo, de alguna manera, en la majestad de la gloria de Dios, portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria. Pues de algún modo ese salmo hoy se aplica a nuestro corazón. Portones, alzad los dinteles. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A las puertas de qué? Las puertas de nuestro corazón. Va a entrar el Rey de la Gloria. Y si mi corazón busca la gloria de Dios, cuando entre el Rey de la Gloria, ¿qué me va a pasar? Que voy a tener alegría, que voy a tener paz en el corazón. ¿Alguien la anhela? Todos de algún modo anhelamos esa alegría y esa paz. Portones, alzad los dinteles, que se hacen las puertas eternas. Es más, que todas las antiguas compuertas se abran y podamos acoger esa buena noticia, la de Cristo nuestro Salvador. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos al Evangelio. ¿De acuerdo? Son 40 días después del nacimiento de Cristo. ¿Qué pasaba 7 días? Vamos con la ley de Israel. ¿Qué pasaba 7 días después del nacimiento de todo niño? Venía la circuncisión. ¿De acuerdo? Todo niño era circuncidado según la ley del Señor para que fuera partícipe, evidentemente, pues de la promesa de la salvación asociada a la pertenencia al pueblo. ¿Cristo pasó por aquí? Sí, Cristo fue circuncidado. 33 días después de la circuncisión, la mujer la madre tenía que presentarse en el templo. No solamente en esa presentación se consagraban los primogénitos a Dios según la ley de los primogénitos, Éxodo capítulo 13, por si alguien lo quiere. Después de la institución de la Pascua, viene la institución de los primogénitos. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para eso hay que realizar una oblación, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, la mujer que en el parto tenía contacto con la sangre y quedaba impura, 33 días después con los niños, 66 días después con las mujeres, o sea, con las niñas, tenía que purificarse también en el templo, ¿de acuerdo? Para ello tenía que realizar una oblación, un holocausto y un sacrificio, ¿vale? Según la ley del Señor. ¿Dónde? Levítico 12. Si alguien lo quiere revisar. Capítulo 12 del libro del Levítico. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pero ¿qué nos presenta esta imagen? Nos presenta algo inusual, algo extraordinario, como hace 3 semanas cuando celebrábamos el bautismo del Señor, y alguien podía preguntar, ¿y es que el Señor tiene necesidad de bautizarse? ¿El Hijo de Dios tiene necesidad de bautizarse? Según el bautismo de Juan. ¿Qué me diríais? Que no. No tiene necesidad de bautizarse, pero se ha asociado a nuestra humanidad. Está delante de nosotros, abriendo camino. Y Él, siendo el Hijo de Dios, que ya sabéis que cuando se acerca a Juan es que le dice, no, bautízame tú. No, así tiene que ser. Así tiene que ser. Es el primogénito de nosotros, ¿no? De esa nueva humanidad regenerada en el amor. Es quien nos tiene que dar ejemplo. Y Él mismo lleva a la humanidad a las aguas del bautismo para que entendamos nuestra necesidad de recibir el bautismo. Porque si Cristo es el camino a la luz, ¿qué pasos vas a seguir? Los de Cristo. Y si Cristo se bautizó, ¿qué tiene que hacer la humanidad? Tiene que seguir ese camino. Él no tiene necesidad, pero nos abre el camino. Esto se parece como cuando tú quieres enseñar a nadar a alguien. ¿Me explico? No sé, tú no coges a nadar. Hombre, métete tú que sabes nadar. ¿Me explico? Métete tú que sabes nadar y le dices al niño que se lance. ¿No es más seguro? Que yo conozco aquí. Claro, pero Cristo hace eso. Cristo se pone delante y por eso recibe el bautismo. Ahora decidme una cosa, la ley de los primogénitos. Todo primogénito será consagrado al Señor. Plantea la pertenencia a Dios de los primogénitos, de los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Aquellos que rompen la virginidad de sus madres tenían que ser consagrados al Señor. ¿De acuerdo? Pero
¿Acaso no es el Hijo de Dios? ¿Acaso de alguna manera no podríamos plantearnos que esa pertenencia está más que justificada y asegurada? Y otra cosa, también interesante. ¿La Virgen tuvo contacto con la sangre en el parto del Hijo de Dios? San John Duns Scott. ¿Qué es? Duns Scott para los amigos, un franciscano inglés, en algún momento dijo lo siguiente: así como una luz atraviesa un cristal, ¿no?, sin mancillarlo, de la misma manera fue la venida del Hijo del Dios a este mundo, pasó, ¿no?, por el seno de la Virgen sin mancillarlo. ¿Cómo es el parto de una mujer inmaculada? Es un misterio, pero nosotros en la Iglesia y en nuestra fe confirmamos que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. ¿De acuerdo? Lo cual significa que la Virgen no tenía tampoco por qué en algún momento plantearse el cumplir con la ley de purificación. Pudo haberse presentado que yo soy la Virgen Inmaculada, que fue virgen antes, durante y después. Pero dice la palabra de Dios que la familia sagrada de Nazaret no se va a presentar, ¿no?, sino cómo se va a presentar: humilde. ¿Y por qué lo hacen? Para cumplir evidentemente con la ley del Señor. Pero el cumplimiento de la ley del Señor trae consigo otro elemento de fondo. Es la docilidad, la obediencia, que son de algún modo para nosotros claves para entender el sentido de la humildad. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que el Evangelio hoy nos iba a transmitir las claves para poder transmitir nuestra oscuridad en luz. Ya empezamos. Os hago una pregunta. En un ataque de soberbia, de orgullo, de prepotencia, ¿podrías encontrar algo de luz? No. Lo que sale de ti es pura oscuridad. Pero pura oscuridad. No tienes orgullo y soberbia. Si te miraras en ese momento, ¿no?, en el espejo, estarías transformado. Me daría miedo verte. ¿Quién es esa bestia? Tú. Porque el orgullo y la soberbia sacan lo peor de nosotros mismos y no nos dejan ver. No hay nada más ciego que el orgullo, que la prepotencia, que la soberbia, que el egoísmo. ¿De acuerdo? Y es exactamente la raíz fundamental del pecado del hombre. Ya sabéis que en algún momento, cuando reflexionamos sobre el origen del pecado, sabemos que hay un acto de desobediencia, que hay orgullo en la actitud del demonio, en la actitud de Adán y Eva. ¿Me explico? Hay desobediencia. Pues aquí tenemos a José, a María y al niño que obedecen y se hacen como cualquiera de nosotros. Es más, nos dan ejemplo de docilidad y obediencia. ¿De acuerdo? La obediencia cuesta, ¿eh? Cuesta mucho ser dóciles, mansos, como las ovejas. ¿De acuerdo? No, nuestro perfil es de cabra, claro, por supuesto. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Además, hay otro detalle significativo en esto ya, además de semejante planteamiento de humildad y de condescendencia por parte de la familia sagrada al obedecer la ley del Señor. Hay otro detalle que llevaban para poder realizar esta presentación y esta oblación. Llevaban dos tórtolas y 2 pichones. ¿De acuerdo? ¿No os parece impresionante? Sí, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Y yo digo el por qué. Porque en el libro del Levítico, cuando se transmite la ley, se dice lo siguiente: cuando se presenta al niño y se realiza la oblación, hay que presentar una res, ¿me explico?, para realizar el holocausto, y una tórtola y un pichón para el sacrificio, ¿de acuerdo? Es lo que se dice en la ley. Y al final, ¿no?, de este capítulo llega a decir: pero si hay una familia que no puede en algún momento hacerse con un animal, con una res, que presente un par de tórtolas y 2 pichones. ¿Qué significa? Que la familia sagrada, ¿cómo se presenta en el templo? Como una familia pobre. Como una familia pobre. ¿Cuál fue uno de las grandes reflexiones que hicimos en la Navidad? ¿De qué se revistió el Hijo del Hombre? ¿De grandeza? Se revistió de pobreza, de desprendimiento.
que va muy ligado también, evidentemente, a todo lo que venimos reflexionando que sana el corazón del hombre. ¿Será verdad que necesitamos un corazón desprendido? Necesitamos un corazón pobre, interiormente. Necesitamos un corazón pobre. No se trata tanto de algún modo de las riquezas materiales en sí, ¿de acuerdo? Sino se trata de cuán desprendido está tu corazón de todo eso que en algún momento nos ata, nos condiciona y nos esclaviza. ¿De acuerdo? De la familia sagrada, María, José y el niño Jesús nos dan un maravilloso ejemplo solo con la introducción del Evangelio que hemos escuchado en este día. ¿Qué os parece? Maravilloso. Para que hagamos esa reflexión profunda y para que entendamos qué disposición. Y aquí aparecen los dos personajes que hoy tenemos que contemplar y meditar. Simeón y Ana. ¿De acuerdo? Dos personajes que aparecen hoy y que nos van a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Simeón es un anciano, ¿no? Un anciano que está allí en el templo y que nos dice la palabra de Dios que es justo y piadoso. Decidme una cosa, si yo me planteara, ¿no?, definir claramente cuáles son esos dos adjetivos que van ligados hoy a Simeón, justo y piadoso, ¿qué significado tienen para nosotros? ¿Qué significa que yo sea una persona justa? Una persona justa es aquella que en algún momento le da al prójimo de a Dios lo que le es debido. A Dios la adoración, la acción de gracias, y al prójimo, como dice San Pablo, no le debáis al prójimo otra cosa más que amor. Esa es la persona que es justa, y la justicia en el Antiguo Testamento significa santidad. ¿De acuerdo? La justicia significa santidad. O sea, una persona de Dios, que lleva a Dios en su corazón. ¿De acuerdo? Y que al mismo tiempo es piadosa, que significa la piedad, la conciencia de que Dios es mi Padre. En la piedad cristiana se entiende así. La conciencia de cuánta necesidad tiene nuestra alma de mantener a Dios, mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la persona piadosa, ¿de acuerdo? Por tanto, una persona piadosa recurre a Dios. ¿Y dónde estaba Dios en el Antiguo Testamento? En el templo. En el templo era donde estaba el lugar de la presencia. Entonces, claro, ¿cuánto iban los israelitas al templo? Iban algunas veces al día para realizar sus oraciones, sus plegarias, sus oblaciones y sus ofrecimientos. ¿De acuerdo? Por eso, como Simeón era una persona justa y piadosa, estaba abierta a Dios. ¿Y qué recibía? A través de esa apertura a Dios, recibía el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y esa gracia es la que le lleva en algún momento a entender lo que Dios le anuncia en su corazón. No morirás hasta el día que veas al Mesías y Salvador. ¿De acuerdo? Pero la clave está en su actitud. ¿Cuál es su actitud? En su búsqueda de Dios, intenta buscar a Dios en el lugar adecuado. ¿De acuerdo? Yo os digo una cosa, hermanos, de corazón. Confiad, confiad, confiad en el Señor. Confiad en el Señor y confiad en aquella que presenta al Señor, que es la Iglesia. ¿De acuerdo? Fijaos, hay una gran inquietud que debemos plantearnos a nivel de corazón. Muchas veces tenemos problemas, dificultades, contrariedades. Si siguiéramos la lógica de Simeón, ¿hacia dónde tendríamos que encaminarnos para buscar respuestas? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? ¿A quién tendríamos que buscar? Hombre, si buscamos a Dios, ¿dónde lo vamos a buscar? En el Santísimo, en la Iglesia, en los sacramentos. ¿Me explico? Eso es lo que hace posible que en algún momento yo pueda recibir aquella gracia necesaria para mi corazón, para que yo pueda dar respuesta a las inquietudes que hay en mí. De lo contrario, ¿cómo estaría? Perdido y en oscuridad y tiniebla. De Simeón, que nos muestra qué actitud es necesaria para encontrarnos con Cristo. ¿Qué actitud es necesaria? Hay que abrir el corazón, y creo que eso hace importante que nosotros no descuidemos nuestra participación en los sacramentos, nuestra oración personal, todo lo que nos lleva a abrirnos al Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo dedicas a orar cuando estás enredado o enredada? ¿Me explico? Que es cuando más necesidad tienes de buscar al Señor. Y es lo que hace Simeón. Simeón, que anhelaba la liberación de Israel.
Simeón que anhelaba el consuelo de Dios para todos los que sufrían, ¿de acuerdo? Y la respuesta de Dios ante ese anhelo profundo de su corazón es: podrás ver al Mesías, verás la luz en medio de toda esta oscuridad, que es efectivamente lo que pasa. Ya comentaré las palabras de Simeón, ¿de acuerdo? ¿Y Ana? ¿Ana quién es? Ana, nos dice la palabra de Dios, es una israelita, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que, según nos dice la palabra, estuvo 7 años casada y tenía en ese momento 84 años de edad, era una anciana, ¿de acuerdo? ¿A qué edad se casaban las doncellas en Israel? 15, 16, más o menos. Más 7, 22, 23. Tiene 84. ¿Cuánto tiempo ha estado viuda? La palabra viuda en Israel, ¿qué significa? Viuda en Israel significa desamparo, viuda en Israel significa sufrimiento. ¿Cuánto tiempo lleva Ana viviendo esa realidad? Sobre todo cuando una persona dice: padre, estoy sufriendo. ¿Cuánto lleva sufriendo? Un día. Es que tenemos una paciencia, ¿no? A la hora de enfrentar las situaciones difíciles. Tantos años. ¿Y qué hacía Ana en medio de la exigencia de su situación? ¿Qué hacía Ana? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que hacía? Estaba siempre en el templo, con ayunos, con oraciones, buscando el consuelo de Dios. ¿Y Dios le responde? Sí, tarda. Tarda mucho. Diremos todo, tarda. ¿No? Tarda. Una vez una persona, ¿no? Pues me estaba comentando que había hecho un favor y tal, una cuestión, ¿no?, de generosidad, y le digo yo, una expresión muy colombiana, digo, que Dios le pague, que Dios te pague, ¿no? Por esa... Y me dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y era necesario que Ana pasara por todos esos años de purificación, si al final Dios le concedió la gracia de contemplar la luz de las naciones. A veces conviene recordar lo importante que es dejarnos trabajar por Dios y saber esperar el cumplimiento de sus promesas. Aunque nuestra sensación es tarda, se demora, no me escucha, la perseverancia y la constancia en la oración al final tienen su premio. ¿De acuerdo? Nos lo muestran hoy Simeón y Ana, que hablaba de las maravillas de este niño y que exultaba de alegría por ver el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo. ¿Me entendéis el mensaje? Sí. ¿Me entendéis el mensaje? Yo creo que de alguna manera hemos perdido la referencia fundamental, ¿no?, a la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Y somos una nación bendecida. ¿Me explico? Porque en el fondo, iglesias tenemos... ¿De acuerdo? Iglesias tenemos un montón. Y ahí en cada una de esas iglesias se está manifestando la presencia de Dios. Allí tenemos 2 capillas de adoración eucarística perpetua en nuestra diócesis. 2. A las que podíamos acudir y para abrir el corazón, para hacer exactamente lo que hacían Simeón y Ana, albergar en el corazón la respuesta de Dios. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Aprendamos de lo que Simeón y Ana hoy nos muestran y tenemos la garantía de que la gracia del Espíritu sobrevenga, ¿no?, y nos ayude en medio de nuestra debilidad a encontrar respuesta, a encontrar luz en medio de nuestra oscuridad. ¿De acuerdo? Lo que dice Simeón es impresionante. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿De acuerdo? No estoy diciendo con esto que algún marido vaya con la maleta hoy. ¿Para dónde vas? Ahora, Señor, ya he conocido al Señor, me puedo ir en paz. No. ¿No? ¿Me explico? No. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios, por si acaso.
¿De acuerdo? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. El anhelo más profundo de su corazón, Dios se lo está mostrando, Dios le está ofreciendo una respuesta, ya puede encontrar la paz que necesita. ¿De acuerdo? La paz que solamente puede encontrar el corazón del hombre en lo que busca realmente, en Dios. La garantía de vuestra paz es Dios. Nunca se os olvide eso. ¿De acuerdo? Mis ojos han contemplado la salvación. Si la salvación se está manifestando cada vez que celebramos misa, cada vez que nuestros ojos contemplan la Sagrada Eucaristía, cada vez que recibimos al Señor a la luz de la palabra, ¿no? Y en el banquete de su amor, se está manifestando esa gracia en nosotros. Pero a veces queremos como que no nos enteramos, como que de alguna manera parecemos ciegos ante eso. ¿De acuerdo? Luz para alumbrar y gloria de tu pueblo Israel. Los dos elementos de los que hablábamos al principio, luz y gloria. Así que pidamos especialmente esa gracia para que el encuentro con Cristo ayude a producir ese efecto en nuestro corazón. Todos buscamos la paz. Todos los que estamos aquí buscamos paz en el corazón. Yo pido que de alguna manera encontremos las claves claramente manifestadas a la luz de este Evangelio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y las palabras de la Virgen? Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. ¿Quiénes se caerán? Los soberbios y orgullosos de corazón. ¿Quiénes se levantarán? Los humildes y sencillos. Esa es la pedagogía de Dios. ¿De acuerdo? Será como signo de contradicción. ¿Por qué es un signo de contradicción el Señor? Porque pone de manifiesto, dice después, lo que hay en el corazón de cada persona. No hay nadie mejor que el Señor, cuya luz penetra en lo profundo del alma, para mostrarnos dónde está la desorientación de nuestro corazón. Pues eso es un signo de contradicción y por eso el mundo no entiende a Cristo. ¿Me explico? No se asemeja en nada a la pretensión del mundo. ¿Vale? ¿Queda claro? Muy bien. Cristo será siempre signo de contradicción. Alguien me decía, Padre, si le abro mi corazón a Cristo, ¿tendré mucha paz? ¿Todo será maravilloso? ¿Caminaré como por una pradera llena de flores, contemplando la obra de Dios, para que se manifieste la alegría y el gozo de estar con Dios? Yo, prepárate. Prepárate, porque en la medida que tú le abras el corazón al Señor, se va a empezar a producir un proceso de confrontación. De confrontación. Y se lo anuncia Simeón a la Virgen, ¿de acuerdo? Se lo anuncia Simeón a la Virgen. Y a ti una espada te traspasará el alma. ¿Cómo puede, en un momento tan maravilloso, tan extraordinario, de manifestación de la gloria de Dios, recordarnos Simeón que todo esto pasa por el sufrimiento y el dolor? Si nos está anunciando lo que vamos a celebrar en breve, cuando celebremos la Semana Santa y recordemos todos cómo fue que de algún modo se manifestó esta salvación para con nosotros. Se lo está diciendo la Virgen. Ya sabéis que es uno de los dolores de la Virgen, ¿no? Que el Señor le anuncie que una espada atravesará su alma. Pero, ojo, no fue una espada la que atravesó el corazón de la Virgen. La espada atravesó el corazón de Cristo, ¿de acuerdo? Pero la vida de la Virgen, el corazón de la Virgen estaba unido al corazón del Señor. Si Él es Redentor, ella coopera, se asocia a su sufrimiento, buscando de alguna manera ella misma, a través del ofrecimiento y la entrega de su propia vida, procurar, ¿no?, que la misión de su Hijo se cumpla y se convierte de esa manera en madre de la Iglesia y corredentora de la humanidad. ¿De acuerdo? Una gran asociación de la Santísima Virgen María a la obra de nuestra redención. ¿De acuerdo? Pero pasa todo por el sufrimiento y el dolor. Queridos hermanos, todo esto que hemos hablado de la luz, de la gloria, que todo sí, qué bien, yo les veía la cara de animosidad. Sí, veía el optimismo, ¿no? Y por ahí. Pero recordad que el camino que escogió el Hijo de Dios fue el camino del sufrimiento, de la purificación y de la cruz. Sin cruz no hay gloria, hermanos. Sin cruz no hay gloria. Sin purificación esto no tiene sentido. El signo de contradicción va a aparecer en tu vida. Yo te pido que le abras el corazón al Señor
y te dejes interpelar por esta noticia, porque vamos a necesitar estar muy unidos a Él para que en medio de ese camino y en medio de ese proceso no sucumbamos, no perdamos la esperanza y la confianza, porque es muy fácil perderla. Si empezamos, en lugar de rezar, de orar y de unirnos a Dios, si empezamos a pensar, abre tu corazón al Señor. Y si en algún momento estás ahí, que atorado, que no sabes por dónde, que de hecho yo, honestamente, yo pondría en todos una alarma. Digo, una alarma, ¿no? Una persona que esté así como muy triste, muy melancólica, muy enojada y tal. Que sonara una alarma, ¿no? Sí, algo, ¿no? Sonó una alarma y que esa persona entendiera en ese momento que tiene que buscar a Dios, que tiene que orar, y que si buscando a Dios y rezando no encuentra la solución, que busque discernimiento, que hable, que abra su corazón. Portones, alzar los dinteles, a abrir el corazón, y podremos en algún determinado momento encontrar lo que busca realmente nuestro corazón. Pido para que todos los que estamos en esta celebración eucarística tengamos esa paz. Y pido especialmente por todos los que viven todo tipo de tribulación, de sufrimiento, de situaciones que muchas veces no entendemos, para que nos unamos al Señor y alcancemos esa conformidad con su voluntad. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía y le pedimos que esa luz que se ha encendido hoy y que hemos tenido en nuestras manos nunca se apague, que nunca se apague. O sea, eso quiere decir que cuando mi marido, ¿no?, esté así un poco medio, ¿no?, le voy a encender la velita y le voy a ver si se acuerda, ¿no?, que tiene que buscar un poco de luz en Cristo, ¿de acuerdo? Así que llevaos esa vela bendecida, tenerla a la mano por cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pidamos esa gracia al Señor y continuemos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.